Buenas tardes. Lamentablemente vamos a comenzar guardando un minuto de silencio por el fallecimiento de uno de los ateneístas más ilustres, Serafín Pazo, un hombre bueno y un hombre sabio. Así que se Muy bien, muchas gracias. Señora delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación y Innovación de Cádiz, señor concejal del Ayuntamiento de Cádiz, muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí. Comenzamos el curso 25-26. Un curso que, bueno, comienza en esta semana, que es una semana importante para el Ateneo de Cádiz. No solo comenzamos el curso hoy, sino que también tenemos el miércoles, hacen hijo predilecto de Cádiz a nuestro presidente de honor, a Ignacio Moreno, y el jueves además, pues ponen una calle, una plaza, por fin, después de 165 años, al Ateneo de Cádiz. El curso este año, bueno, pues será un curso similar a años anteriores, es decir, que tendremos los premios gaditanos del año, que ya van por su 24 edición. A partir de febrero tendremos los premios a los egresados con los expedientes más brillantes de la Universidad de Cádiz, premios que se están dando a través de la cátedra de la universidad desde el año 2019. Y ya para finalizar el curso, pues daremos el Drago de Oro, que como sabéis es la insignia, el galardón más importante del Ateneo de Cádiz, que en los últimos años tratamos de dárselo a una personalidad con un currículum brillante a nivel nacional, personalidad que aúne ciencias y humanidades, y que en los últimos años pues se le ha entregado a Mariano Barbacid, a Antonio Campos, a Suaga o a Sánchez Ron. Esperemos que este año pues también tengamos oportunidad de traer a un primer espada de altura a nuestra ciudad. Y también seguimos con las celebraciones. Este año también cumplimos el 25 aniversario de la edición de nuestra revista. 25 años editando una revista cultural es una meta bastante complicada en nuestro país. Yo aquí agradezco también al alcalde y a la presidenta de la Diputación, por los prólogos que han hecho tan cariñosos para la edición de la revista, del número especial que lanzaremos como consecuencia de este 25 aniversario, y que conllevará una exposición que llevaremos a cabo en el edificio Andrés Segovia de la Universidad de Cádiz, una exposición conjunta de la Universidad de Cádiz con otras entidades para celebrar esa efeméride. Bueno, y empezamos como digo, el curso. Y para mí es un placer que esté con nosotros el profesor Francisco González de Posada, que tiene un currículum brillante, un currículum espectacular, ¿no? Dentro de los títulos académicos, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, licenciado en Filosofía y Letras, en la sección de Ciencias Sociales, licenciado en Ciencias Físicas y licenciado en Teología. Es decir, que tiene el perfil que aúna ese perfil que nos gusta en el Ateneo de unir ciencias y humanidades. A su vez tiene un conjunto de doctorados nada desdeñable, porque tiene el récord de doctorados, iba a decir a nivel nacional, yo creo que a nivel internacional, ¿no? Él es doctor en teología, en filosofía, en sociología, en medicina, en filología hispánica, en historia y en ciencias químicas.
Desde el punto de vista de como académico, bueno, pues es miembro de la Real Academia Nacional de Medicina, de las Ciencias Médicas de Cantabria, de la Nacional de Farmacia, de la de Bellas Artes de San Fernando, de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, de la Real Academia de Ciencias, Buenas Letras y Bellas Artes Luis Vélez de Guevara de Écija, de la Academia de Ciencia e Ingeniería de Lanzarote, y de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Letras y Artes y la Real Academia Provincial de Bellas Artes. En definitiva, tampoco les quiero cansar, pero por ejemplo dentro de sus publicaciones pues destacaríamos que tiene más de 60 libros científicos publicados. Destacaría las secciones monográficas dedicadas a Zubiri, o las dedicadas a Torres Quevedo, o las dedicadas a Jorge Juan y la Ilustración. En definitiva, bueno, pues, un hombre que ha dedicado toda su vida al conocimiento, al estudio, y que posiblemente sea uno de los currículums más brillantes que tenemos en nuestro país. Él me decía que, por favor, resalta fundamentalmente que soy gaditano, que soy ateneísta, que aquí se llevó el premio Gaditanos del año 2015 en Ciencias y el Gaditano de Ley del 2016. En definitiva, como digo, una personalidad en el mundo de la ciencia y también en el mundo de la historia de la ciencia que ha cultivado con esmero y con calidad. La conferencia que seguro nos va a deleitar se llama Cádiz, Orto y Cenit de la Investigación Española, basada en su libro, que tienen ustedes al fondo por si lo quieren adquirir, Luis Godín y Jorge Juan, pioneros de la ciencia en España. En definitiva, me gusta la conferencia con la que vamos a abrir este curso académico porque hace énfasis en que Cádiz, a la que se le conoce por muchas facetas, por el carnaval, por su historia, pero Cádiz también es una ciudad y es una ciudad de la ciencia. Creo que es algo menos reivindicado, que tenemos que reivindicar. Ahí está el Real Colegio de Cirugía de la Armada, ahí está Celestino Muti y ahí está lo que vamos a escuchar esta tarde. Así que, sin más dilación, os dejo con el profesor Francisco González de Posada. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, delegada del Gobierno de Andalucía en Cádiz, delegado de Educación, para mí, educación ya bastante. Concejal de Cádiz, querido vicepresidente, queridos compañeros del Ateneo, amigos. Quisiera presentarles hoy aquí en el Ateneo, en esta sesión tan entrañable, esta expresión de un Cádiz que normalmente desconocemos, el Cádiz de mediados del siglo XVIII. Supongo que ya todos ustedes me han perdonado el atrevimiento de decir que desconocemos el Cádiz de mitad del siglo XVIII, pero es así. Indirectamente lo ha dado ya a conocer nuestro presidente. El título con el que espero resucitar en alguna medida esta cuestión, pues lo hemos titulado aquí Cádiz, Orto y Cenit de la Ilustración Española. Vamos a hablar de la Ilustración. Mañana, en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina, hablaremos de la ciencia, sin hacer uso de fórmulas matemáticas, que eso normalmente expulsa, ¿no? Y pasado mañana, en el Museo Naval de San Fernando, otro aspecto capital del mismo trasfondo del Cádiz de mediados del siglo XVIII, sobre los observatorios astronómicos de las Españas, que esto es más desconocido aún, ¿no? Bien, y centrado en Cádiz ciudad, desde el punto de vista de que ya en el propio título ya tienen ustedes pues, la caracterización. Orto, el comienzo. La ilustración en España comienza en Cádiz. La ilustración en las Españas, en la España americana, comienza con estos dos personajes, Luis Godín y Jorge Juan, y Antonio de Ulloa, en ese momento, en la América española, en la zona que es el actual Ecuador, concluido, por el caso de Luis Godín, en la Universidad de San Marcos de Lima, como catedrático de matemáticas, de prima de matemáticas, como se llamaba entonces, ¿no? Bien,
Pues la idea capital es esta, que el orto de la Ilustración en España fue la tarea que hicieron estos dos en Cádiz. Porque en toda España, cuando estos y otros intentan buscar cómo reúnen un tercio de matemáticos y un tercio de físicos, para la que acabó no naciendo sería la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pues pretendían, sobre el papel, un tercio de físicos, un tercio de matemáticos y otro tercio de las demás ciencias. Claro, la pregunta que yo me hice cuando tuve, digamos, esta primera impresión hace ya mucho tiempo, ¿y dónde pretendían encontrarlos? Si en toda España había un catedrático de matemáticas que no, un solo, que no sabía absolutamente nada de matemáticas, y físico porque era imposible que lo hubiera, lo que es nuestra física de la edad moderna. Y esa etapa primera la concluyeron aquí ya estos dos, sin Antonio de Ulloa, en Cádiz, con un conjunto de cosas que es lo que vamos a ver. En consecuencia, mi deseo sería que me aceptaran ustedes, si esto ha funcionado antes. No, este avance de página. Se lo habían dejado muy bien. A mí me da igual, no tengo, en fin, siempre preferible. ¿Ya está? Sí. Muy bien. Con respecto al tema que quisiera hoy dejar como fundamental, referencia a la Ilustración, en la que podemos llamar primera parte, por tanto, de este encuentro con ustedes, cuál es el sentido que damos tradicionalmente en los textos de historia a la Ilustración. Cuando hablamos de este término, de este sustantivo tan potente, normalmente nos estamos refiriendo a literatura, filosofía y con harta frecuencia a derecho. Pero todo eso ya existía. Todo eso venía existiendo desde tiempo inmemorial, pero por no irnos más atrás, desde el Renacimiento o desde nuestros propios siglos XVI, claro, y XVII. La revolución radical, que es con lo que va a comenzar la Ilustración, es lo que tiene lugar en el mundo de la ciencia y lo que llamamos la ciencia moderna. Galileo, Kepler, Newton, como representante de esta revolución intelectual radical, que es la que va a cambiar todo, como vamos a ver. Cuando hablamos de ilustrados universales, pues sin ninguna duda será el tema capital para saber dónde estamos. Y lo que pues yo creo que es una de las aportaciones más ilustradoras de la Ilustración para distinguir bien las dos etapas en las que tuvo lugar, según yo, claro, pues este movimiento novedoso, radicalmente novedoso, destacar los ilustrados españoles en el sentido usual y al mismo tiempo pues hacer una referencia a nuestro gran filósofo, sobre todo filósofo social, que fue don José Ortega y Gasset. Bien, en el sentido usual de la Ilustración tenemos el representante máximo, el que logró que el término se estableciera con universalidad. Sapere aude. Atrévete a pensar, atrévete a saber, en las dos versiones que normalmente utilizamos. Esto estaba prohibido, había estado prohibido, y lo veremos en el caso de la ciencia de manera más clarividente. Bien, ese es el momento, y esto que es lo que quería decirnos él como colofón a un proceso que ya estaba en marcha, pues simplemente que tendrían que hacer sus conciudadanos uso de la razón personal. No está negando que hubiera una cierta racionalidad más o menos generalizada, una racionalidad social, pero lo que no había es la posibilidad, siglos anteriores, en concreto en nuestra España, ni siquiera a mediados del siglo XVIII, pues ese atreverse a pensar. Veremos por qué. El lema central, por tanto, es ese:
es ese. ¿Qué es la Ilustración? Como resumen, podemos decir la autonomía intelectual de cada ser humano, pues al menos de los cultos o de los que tenían una cierta preparación. Y eso suponía para él la liberación de la minoría de edad que presupuestamente estaba difundida con generalidad. Y segundo, el hacer uso de la propia razón, no de la razón ajena, con objeto de lograr alcanzar conocimiento, el conocimiento se suele decir, y de buscar la verdad, de buscarla, no de asumir sin más la verdad impuesta, la verdad sugerida, la verdad social, sino que ciertamente cada uno diera este paso. Bien, en Europa adquiere naturaleza, digo yo, de movimiento que se va a expresar fundamentalmente en la creación de academias, pero veremos cómo las academias españolas, las grandes, las del Instituto de España, las Reales Academias Nacionales, que por cierto hoy ya es muy difícil saber en qué consiste esto. La de Medicina, pues ya la hemos titulado Real Academia Nacional de Medicina de España. Ya saben ustedes ya todo lo que significa esto o lo que puede significar. Es lo más absurdo que podíamos ver históricamente hablando. Lo mismo ha hecho ya la de farmacia, ¿no? Bien, en el siglo XVII están ya las primeras grandes academias en marcha. Y en el siglo XVIII pues se concretan. Pero en España solo podemos tener la de la lengua, la española, la de la historia, que ciertamente no costó mucho, y después, con dificultades, pero en fin, la de Bellas Artes de San Fernando. 2 siglos tardó España en tener la Academia de Ciencias, la hoy Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 2 siglos más tarde que la francesa, a la que tendremos que referirnos en un momento. Y lo mismo podríamos decir casi con las otras. Este movimiento se va a manifestar públicamente desde los poderes y desde las peticiones de las personas más o menos comprometidas con la cultura en estos siglos XVII y XVIII, por medio de academia. El sentido real de la Ilustración, que es lo que yo quiero que tengamos aceptablemente claro, pues son las figuras de Galileo, de Kepler y de Newton. La razón. Pero ¿dónde se necesita razonar frente a los distintos criterios impuestos? En el ámbito más radical, que es el del conocimiento de la realidad, del todo lo que existe, del universo. Aquí va a jugar un papel fundamental, que es a lo que nos dedicaremos sobre todo mañana, como les digo, la figura de Galileo. Galileo va a significar el intento personal de hacer una radical revolución en los ámbitos filosófico, científico, teológico y en la creencia final como colofón de su revolución, la creencia, ya eso es fe, solo que científica, que podría ponerse a demostrarse en contraste con la realidad. Y esta cuarta característica de la revolución galileana es su creencia que el universo está escrito en lenguaje matemático, que toda la realidad, y nada menos que la del universo en su plenitud, puede expresarse, puede conocerse mediante leyes físicas que se formulan, se formalizan matemáticamente. Bien, esto fue una creencia científica, pero paralelamente a él, Kepler empezó a descubrir la matematicidad del movimiento de los planetas alrededor del Sol, cuando no era posible. En España faltarían más de 150 años para que fuera posible decir que la Tierra era un planeta que orbitaba alrededor del Sol. Esto ya mediante la formulación matemática de lo que llamamos las 3 leyes de Kepler.
Con eso se inicia, lo que he llamado en otros libros, el proceso de matematización. Ante la creencia en la matematicidad de la naturaleza, hace falta unos procesos por el cual se nos ofrezcan matemáticamente esas leyes del universo. Esta fue la conclusión final para lo que era la posibilidad de saber en el siglo XVIII, la conclusión final de los principios, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Newton, con el que queda cerrada la revolución intelectual que llamamos ciencia moderna. Lo que ha ocurrido en el siglo XX con la teoría de la relatividad y las distintas teorías cuánticas como relativista, este ya es otro mundo, del que hoy no nos toca hablar. Esto es el sentido real de la Ilustración. Esta fue la revolución. Todo lo demás siguió. Solo que ante esta revolución, en los demás ámbitos del saber, se pretendió seguir unas líneas más o menos coherente con esta. De tal manera que Augusto Comte, cuando a principios del siglo ya siguiente, el XIX, quiere introducir la palabra ciencia en todo, está reproduciendo el mecanicismo newtoniano mediante unas leyes que se van a imponer al resto de las cuestiones. Yo por eso, algunos de ustedes seguro que me ha oído en alguna ocasión, renuncio a que me digan que soy doctor en ciencias sociales, aunque suponga el título. Doctor en sociología. Y olvidémonos de los disparates de ciencias jurídicas, y no quiero seguir diciendo más cosas. Cada ámbito tiene su poder intelectual, con sus cuestiones intrínsecas, sus problemas a resolver, sus metodologías, que convienen que sean racionales, pero no necesariamente mecanicistas ni propiamente matemáticas, que eso es otra cuestión. Pero en ese momento sí, en el siglo XVIII, finales del XVII, 1687, son los principios de Newton. Bien, en consecuencia, la Ilustración solo se entiende con el trasfondo formal, generalizable, de la ciencia moderna que hacen estos tres. Ortega, a la hora de clasificar a Europa para poder caracterizar a España, pues lo que nos dice es que Europa es igual a razón, es decir, ciencia moderna. Luego volveremos a esto. Y en esto es lo que, para Ortega, se diferencia Europa de España, o mejor, España de Europa. Que Europa ha asumido plenamente la revolución científica y a principios del siglo XX, las dos primeras décadas, en el entorno de 1910, cuando él está estudiando en Alemania, pues queda sorprendido. Y este será el mensaje que nos dé. Bien, el sentido ya real de la Ilustración en el siglo XVIII, esto es lo más importante para nosotros. ¿Qué pretende la Academia de Ciencias Francesas, en la que se encuentra el joven Louis Gaudin, que va a ser el promotor, organizador y director de la expedición científica al Ecuador para intentar conocer cuál es la forma y el tamaño de la Tierra? No entra en duda acerca de si Newton tiene razón o no tiene razón. En la Francia de Descartes, la Academia de Ciencias Francesa está tan matematizada y tan fisicada que lo que quieren es ver si se cumplen lo que nos dicen las leyes de Newton como consecuencia de la rotación de la Tierra y de la traslación elíptica de la Tierra alrededor del Sol, con una perfecta naturalidad. Y lo primero que hace es ir a ver a Newton antes de que falleciera. Lo mismo que hizo Voltaire para otras cuestiones. Visita a Londres para ver a Newton y conocer también el Observatorio Astronómico de Greenwich, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que hay que hacer? Pues esto era completamente normal en la Francia de 1734, que es cuando se inicia el proceso. Experimentar, observar, experimentar el laboratorio, observar a los cielos y contrastar aquello que pretendemos haber descubierto del funcionamiento, contrastarlo con la realidad.
Estas son las tres acciones fundamentales que predica Louis Godin. Bien, en Europa, pues, como he insinuado ya, tiene naturaleza de movimiento cultural e intelectual asociado a la Real Academia de Ciencias francesa. Bueno, pero la Ilustración, cuando ya desde una manera de aproximarnos más y sin miedo a tener que enfrentarnos con mayor número de libros, hablamos de Ilustración, pues sabemos que el recurso es la enciclopedia, o lo que es lo mismo, a Diderot y a D'Alembert. Bueno, Diderot lo consideramos prioritariamente filósofo, pero a D'Alembert lo consideramos que es lo que fue matemático, y solo matemático. Un filósofo científico y un matemático son los que elevaron la ilustración a la enciclopedia, el libro, manifestación clara de lo que significaba este movimiento cuando ya se va a constituir. Y de Kant, como hemos escrito en tantas ocasiones en sus críticas, pues a fin de cuentas lo único que hace es lo fundamental, el soporte, en la primera parte de su crítica de la razón pura, pues lo que habla es un primer capítulo sobre el tiempo y otro capítulo, primero y segundo, sobre el espacio. Los referenciales en los que poder situar nuestro conocimiento. Bueno, pues ese es el sentido real, en síntesis, de la Ilustración. Y estos van a ser los tres principales personajes, si los queremos llamar así. En resumen, aquí tenemos la ciencia creadora y la ciencia elaborada filosóficamente y expresada matemáticamente. Si pasamos al punto siguiente, esto sí creo que es otro aspecto fundamental. La Ilustración fue un proceso continuo sin más. Hombre, continuo como trasfondo, sin duda sí, pero tuvo, por lo menos esto digo yo, dos etapas, y esto lo planteé con bastantes textos en la tesis doctoral de medicina, Historia contextualizada de la Academia Médica Matritense en el siglo XVIII. ¿Y estas dos etapas qué significan? Pues que hay una primera etapa que es a la que de hecho nos hemos referido y solo a ello, que me gusta llamar búsqueda de la verdad. Lo que están estos ilustrados, que desde esa perspectiva finalista tendríamos que llamar preilustrados, para mí los ilustrados más plenos, están buscando la verdad, sin interés de ningún tipo, la verdad racional que va a dar lo que es generalizable como universalidad para todos los seres humanos en la ciencia. Este es el punto primero, la búsqueda de la verdad en general y de la ciencia en particular. En consecuencia, en esta primera etapa, que va a ser la nuestra, a la que tenemos que dedicarnos, pues vamos entonces a ver cómo la Ilustración, en gran medida, en parte importante, es también un tránsito del Dios es la verdad tradicional medieval, con el que se coqueteaba de una manera u otra durante el Renacimiento, y después a la verdad es la ciencia. Este es el tránsito de lo que va a significar la tarea de estos científicos modernos. Y la segunda etapa es la que llamo búsqueda de la utilidad, por tener dos expresiones, verdad y utilidad. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que ya no había tanta necesidad, obviamente estoy hablando de Europa, y lo que sí había es necesidad de industria, de comercio y de ingeniería. Hay una segunda etapa donde la búsqueda es la búsqueda de la utilidad. Y entonces tendremos ya, nosotros también, en nuestra España, ya no hay ningún problema. Las grandes figuras, como Agustín de Betancourt, al que he glosado hace unos días en el Instituto de la Ingeniería de España, o nuestro Celestino Mutis, su etapa final, observatorio astronómico, una empresa industrial minera. Este es el mundo de finales ya
del siglo XVIII en preparación y en difusión de lo que llamamos la primera revolución industrial. Y ese es otro mundo. Aquí ya la ciencia se ha establecido en todas partes, quizá menos en España todavía, como veremos que nos dice Jorge Juan, y la nota que tiene que poner el gran marino español Gabriel Ciscar, cuando en el Instituto de Francia, a finales del siglo XVIII, 1799 y 1800, ya se han acabado los setentores de la Revolución Francesa, ya está Napoleón de cónsul, vamos a decirlo así para situarlo mejor, y están estudiando un sistema internacional de unidades para poder hacer un comercio y un mercado con unas unidades comunes, no la vara de Burgos distinta a la de Soria o la de Extremadura distinta a la de Andalucía, y con eso con todas las unidades para facilitar el comercio y hacer la revolución industrial. Bien, pues de estas dos nosotros lo que vamos es a referirnos a la primera etapa. Aquí ya España, en medida importante, no le quedaba otra, para las transacciones, las relaciones internacionales, ya sí tenemos, aparte de los dos que he citado, pues a otras figuras. Pero bueno, la Ilustración española. Cuando hablamos de Ilustración española, hace falta que esto por lo menos lo completemos. Obviamente no voy a decir yo que desterremos a Benito Feijóo o a Martín Sarmiento, o como os pongo ahí de manera más directa a Gregorio Mayán y Ciscar, tío del Gabriel Ciscar al que me he referido. Pero por lo menos tenemos tres referentes, pero estos son literatos, pensadores, filósofos si queremos, pero filósofos por los que no ha entrado nada de lo que es ya la filosofía de la ciencia. La física, la ciencia por excelencia que decía Ortega, tiene unos fundamentos filosóficos, aunque los físicos de ordinario no lo sepan, no lo difundan, no reflexionen, y una fundamentación matemática, que son las leyes que utilizamos. Y es muy difícil ver a un profesor de física que sea capaz de dar una lección sin coger la tiza a la pizarra para llenarla de fórmulas. Esto parece, esto no es así, o no tiene por qué ser así. Bien, pues brevísimamente esas tres figuras, como las que en todos los libros de historia, o la inmensa mayoría, todos estos otros que sentamos ahí de la segunda etapa, que tiene bemoles, como decimos popularmente, que no se le ocurre a nadie poner ahí a Gabriel Ciscar, a Agustín de Betancourt o al propio Celestino Mutis, ¿no? Bien, en consecuencia, en resumen, cuando hablamos de Ilustración creemos que estamos hablando, y es de lo que de hecho hablamos, de ideas humanistas, jurídicas y políticas. No hay el menor atisbo de ciencia, por lo menos en los libros de historia española. No hay. De nuestro Luis Godén, en todos los textos de historia de Cádiz del 18, con harta dificultad y escudriñando mucho, podemos encontrar ese nombre y perdido. La tesis doctoral que presenté en la Universidad de Cádiz, que es el libro que poníamos ahí, tiene 730 páginas, a 2 columnas. Biografía de Godén. Vamos entonces a ver qué era Godén con Jorge Juan y en Cádiz. Bien, sobre Ortega y la ciencia, pues fue la tesis doctoral que tuve el honor de defender a Ortega como gran sociólogo de la ciencia y la figura máxima de la sociología española. Decimos que es filósofo y entonces ya se encargan unos cuantos filósofos de decir, bueno, mediocre, vamos, mediocre, lo mejor que hemos tenido. Pero en fin, desde esta perspectiva, pues, si ven ustedes en distintas ocasiones cuando leen algo que tienen referencia histórica de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, una de las quejas es que no lograron hacer académico a Ortega, por ejemplo, ¿no? Bien, el joven Ortega se encuentra en Europa con la ciencia y entonces, pues me limitaré a esto porque veo que el reloj se nos corre más de lo que yo quisiera, como sucede siempre. Abandono secular de la ciencia en la España de la modernidad con agravamiento del siglo XIX. Este es el impacto que recibe Ortega.
Europa es igual a ciencia. En España no hay sombra de ciencia. El problema es Europa. Perdón, el problema es España. La solución Europa. Bueno, en ese entorno y pos ese entorno es cuando esa otra gran figura española pues se le ocurre decir que a fin de cuentas don Miguel Unamuno, a fin de cuentas, ¿qué más nos da saber ciencia? ¿Qué más nos da hacer ciencia? Si a fin de cuentas yo le doy a este botón y pasan ahí, sea americano, europeo o español, que ellos hacen ciencia, pues bueno, bienvenida sea, pero ¿por qué vamos a tener nosotros que hacer ciencia? Pues sí, necesitamos hacer ciencia. Hay otras palabras de don Miguel que no son las a las que yo me he referido, que son las de referencia casi general. El problema es España, la solución Europa. Muy bien, pues entonces vamos con la segunda parte. Cádiz como luz exclusiva de la primera etapa de la Ilustración española. Esto es importante. Entonces, a mí en la historia, como estamos también un poco nubilados por lo que llamo el mito de la antigüedad, todos queremos ser lo más antiguo posible. Así nos pasamos. Todo lo más antiguo. ¿Cuándo? No. Vamos a ver cuándo presumimos de ser los más revolucionarios, los que aportamos más novedad como punto de referencia. Queremos todo lo más antiguo. Bueno, yo entonces, por no ir en contra de esto, por lo menos procuro distinguir lo que me gusta llamar prehistoria, protohistoria y la historia ya constituida de la institución que fuere, ¿no? Bien, la prehistoria de la ciencia española y por tanto de la Ilustración española es la tarea que Juan y Ulloa hacen en Ecuador. Ecuador hoy. Entonces, en esos momentos que estuvieron ellos, virreinato del Perú, porque habíamos retirado la anteriormente creada virreinato de Nueva Granada, que se recrea precisamente estando ya estos en Ecuador. Pero bueno, en el virreinato del Perú y dependiendo del virrey del Perú. Eso es prehistoria. En ese momento ni Jorge Juan ni Antonio Ulloa saben absolutamente nada. Solo que como era Jorge Juan el más espabilado de la Real Compañía de Caballeros Guardia Marina en Cádiz, pues le llamaban Euclides. Y como le llamaban los compañeros el Euclides porque tenía afición por la matemática, ya se pensaba que no sabía nada porque no había profesores, no había quien pudiera explicar nada, ¿no? Bueno, esa es la prehistoria. Esa, bueno, creo que tengo voz suficiente. Esa. Bueno, sí, da igual, me oye. ¿Ya? Esa es lo que podemos llamar la prehistoria. Ahí se hacen Jorge Juan y Antonio Ulloa verdaderos científicos modernos, con un profesor, Luis Godén, el director de la expedición. En el libro pues se narran todas las vicisitudes de todo tipo, fundamentalmente una, que Francia ha camuflado toda la historia porque Luis Godén se españolizó primero, se gaditanizó después y lo expulsaron por eso de la Academia de Ciencias Francesa. Esto es algo que debemos tener presente. En consecuencia, cuando hoy va uno a Ecuador, a la ciudad mitad del mundo, que es donde está todo aquello, todas las referencias puestas por Francia, con el beneplácito del gobierno del Ecuador y sin que los embajadores, ni el de Ecuador aquí, ni el de España en Ecuador, sepan por dónde se andan, y no solo los últimos, pues allí estamos viendo que eso se llama la expedición de la Condamine, que no sabía nada de matemáticas ni de física, pero que era guapo, era atractivo, bueno, viajó por el Amazonas mientras los otros tenían que hacer los viajes más o menos ordinarios, es decir, era socialmente presentable. Todas las ediciones de sellos, todas, Misión La Condamine. Y cuando se están celebrando los 50 años, el primer centenario, el segundo centenario, las nuevas misiones, ahora se llaman así, la República Francesa, nueva misión al Ecuador, están repitiéndonos la misma falsedad. Más de 50 páginas hay para desmontar estas barbaridades del que se gaditanizó, perdiendo su condición de académico. Bien, la protohistoria
llamo yo protohistoria, claro, porque todavía ni sabían nada ni desempeñaban ningún papel, pues fueron los libros que escribieron Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Esto es protohistoria. No es de hecho historia de nada, pero es protohistoria. 2 libros colosales que ninguno de los franceses que volvieron a Francia, la Condamine y Pierre Bouguer, habían escrito nada de los 10 años que estuvieron en la América española. Nada. Lo primero fue lo que escribieron Jorge Juan, de física y matemática, Ulloa, de historia, de sociología, de religiosidad social también en nuestra América, que nadie lo cita, ni para ir a favor ni en contra de eso que hoy vuelve a estar tan de moda, la leyenda negra. ¿Cuándo acabamos nosotros con la leyenda negra y cuándo logramos que acaben los contrarios con la leyenda negra? Pues veamos cuál es la verdad, cuál es la realidad. Leamos a Antonio de Ulloa, su relación histórica, y ahí nos cuenta lo que era la América española a mediados del siglo XVIII, como estamos. Entonces va a suceder ya el hecho singular, que en Cádiz ya se establece una institución, un conjunto de instituciones, pero como las personalidades son 2, yo prefiero decir que es una institución, la bipersonal de Luis Godén y Jorge Juan. Bien, y después pues veremos cómo precisamente en Cádiz es donde tiene también lugar todo ese papel tan colosal que va a hacer Jorge Juan con su grande obra, como él la llamaba, y en la transición, también aquí en Cádiz, en la transición de la primera etapa de búsqueda de la verdad a la búsqueda o la dedicación a la utilidad. Vamos a ver cómo el gran físico matemático Jorge Juan se convierte en el primer gran ingeniero, en su caso prioritariamente naval, es decir, ya para la utilidad práctica, digamos, beneficio general del Estado y las conexiones internacionales. A eso es a lo que le llamamos orto y cénit de la Ilustración española que tuvo lugar en Cádiz. Muy bien, bueno, pues ya les he dicho que a fin de cuentas esto es lo que se hace. Aprenden en el Ecuador, un aprendizaje experimental, más o menos lo que llamamos levantamiento topográfico de la cordillera de los Andes, haciendo unas bases de inicio y de cierre del levantamiento topográfico para desde las bases posteriormente poder mirar a las estrellas y poder saber cuál es la longitud de meridiano asociada a un grado, sin tener que meterse al centro de la Tierra, obviamente, a un grado en el centro, como reza la placa del Ateneo de Cádiz, que está adosada en la fachada lateral del ayuntamiento y que me pidió el Ateneo que le hiciera la redacción, porque tradicionalmente se decía que estaban midiendo, sin más, el grado de meridiano, cuando eso no se mide, eso se calcula en función de los datos de longitudes y de miradas astronómicas a las estrellas. Bien, allí es donde aprendieron estos 2. Bueno, y como protohistoria, ya les he avanzado estas 2 grandes obras, que cuando en el año 46 ya logran estar situados los 2, después de 2 viajes dificilísimos para llegar a Europa, que se narran también en el libro, los 2 deciden venir separados para que toda la documentación que han hecho, bien que estudiaron, bien que aprendieron sus casi 10 años con los franceses en Ecuador, pues lo que pudiera perder, es decir, ser secuestrado por franceses incluso, y sobre todo por ingleses, pues que por lo menos quedaran los documentos que llevaba el otro. Se encuentran ya, cuando llegan a Madrid, está la situación, uno llega antes, otro después, pero en el momento en el que Felipe V fallece y está en los primeros días del reinado de Fernando VI. Obviamente nadie les hace caso, entonces tampoco menos que desesperados. Pero encuentran, no sin dificultades también, al marqués de la Ensenada, que dice, esto que han traído estos chavales, jovencísimos en ese momento, esto debe ser interesante. Los acoge, los tiene en Madrid, escribiendo sus libros. Pero claro, los libros tienen que pasar por la Inquisición, y pasar por la Inquisición no es tarea fácil.
y menos cuando se está hablando de que el planeta Tierra no es el centro del universo. Claro, teníamos ya perfectamente establecido en eso que llamamos normalmente la visión aristotélico-tolemaica, tomista, de un sistema universal, el universo, geocéntrico, el centro es la Tierra, todo lo demás está a nuestro alrededor, y geostático, y la Tierra está quieta. La Tierra está en el centro y está quieta. ¿Cómo se va a dejar que se edite un libro, las observaciones astronómicas y físicas por orden de su majestad en los reinos del Perú? Bueno, pues esto no fue fácil. Bueno, haciendo algunos camuflajes, aceptando algunos intentos de que dejara más o menos difuso eso que pretendía explicar, que como mucho apareciera la palabra hipótesis, en fin, tras bastantes discusiones y preocupaciones, Jorge Juan estuvo decidido a abandonar todo lo que tenía ya en España y todo lo que había hecho desde su condición de ser comendador de Aliaga de la Orden de San Juan, es decir, un soltero de verdad, un soltero de verdad, con su intención de regresar a la isla de Malta con la Orden de San Juan. Bien, se logró y en el año 48, 1748, se publican estas dos magnas obras. Lo primero y lo único que hay de ciencia moderna directa o de ciencia moderna aceptada, lo único que hay español. En este momento, 48, los franceses, la Condamine y Bouguer, habían vuelto a su Real Academia de Ciencias de Francia en el año 44. Pues en esos 4 años no hicieron nada. La Condamine, en el año 52, ya no estaba tampoco nuestro Luis Godin, ya escribe algo sobre ese viaje a las Américas, sobre todo para contar su regreso, el regreso de él por el Amazonas desde uno de los ríos afluentes grandes hasta la salida al Atlántico. Bien, y después también estos dos nos dejaron escrito la disertación histórica y geográfica sobre el meridiano, con la fundamentación del antimeridiano, no solo el meridiano que pasa más o menos por Quito, que era el que ellos estaban tratando, ni el ya anteriormente deseado de Cádiz, ni el de la Isla del Hierro, ni el de Greenwich, sino cuál era el antimeridiano, porque el verdaderamente importante para España era ese, porque desde donde estuviera ese, para situarnos mejor, podríamos saber si las Filipinas eran de Felipe, de nuestro Felipe II su denominación, o nuestro era algo más o algo menos. ¿Por dónde estaba el antimeridiano correspondiente a lo que traíamos entre manos entonces? Bueno, pues eso que lo habían dejado perfectamente escrito y decidido, pues eso con el entronamiento de Fernando VI, es decir, de Bárbara de Braganza, portuguesa, de esa rama, los Braganzas portugueses, con lo que ya hacía más o menos un siglo que se había separado la península ibérica, Portugal, de lo que ya era España, pues llegaron a la conclusión que lo mejor era dejar las cosas como estaban, que siguiéramos nosotros con Filipinas y ese conjunto de islas y dejar lo otro, que ya Portugal por allí en estos momentos no tiene nada, como todos ustedes saben, pero bueno, en aquellos momentos era importante. Bien, pues esas son las 3 primeras obras ilustradas que hay aquí. En consecuencia, la protohistoria se complementa no solo con esos libros, sino que se complementa también con la acción del Marqués de la Ensenada. Decide que Jorge Juan tiene que estar en Cádiz. Decide que Antonio de Ulloa tiene que estar también en Cádiz, con Jorge Juan. Y decide que los dos se tienen que llevar muy bien. Pero los dos no se soportan. En consecuencia, fue la conferencia que dicté, que está en el libro también, en la Real Academia San Romualdo, cuando me hicieron académico en San Fernando, la separación.
hasta ese momento todos los historiadores de la ciencia y sobre todo de estos grandes personajes de nuestra historia, la dualidad, cuando no la santa dualidad. La dualidad es Jorge Juan Godén. Esa es la dualidad en Cádiz y la dualidad de nuestra ilustración científica. Bien, pues Ensenada decide que hay que reformar los estudios de la Armada. Y para eso nadie mejor que Jorge Juan. Bueno, y esto lo pacta de manera que en el año 47, estando Luis Godén de catedrático de prima de matemáticas en Lima, en la Universidad San Marcos, y al mismo tiempo de cosmógrafo mayor del virrey, y le tienen la desgracia nuestros españoles de allá, el gran terremoto de Lima y maremoto del Callao, que prácticamente acaban con Lima y acaba sobre todo con el Callao y todo el barrio de Buenavista. Y el gran matemático Luis Godén, el gran físico, el director de la expedición científica que organiza la Real Academia de Ciencias Francesa, recibe el encargo de nuestro virrey Manso de Velasco, al que también hemos tenido el honor de honrar en su natal Torrecilla en Cameros, y donde está enterrado en Priego, también desterrado por estos tiempos tan duros de ese 18, pues tenemos que decide contratar a Godén. El año 48 tardan, la correspondencia le tarda casi un año en llegar a Godén, y Godén acepta el nombramiento que le hace Ensenada por indicación de Jorge Juan para ser director de la academia. Jorge Juan, capitán de la compañía de caballeros Guardia Marina, por tanto, de todo ese mundo de educación a la Armada, y para la concreción de la educación, Luis Godén. Y claro, Luis Godén con Jorge Juan, cuando Jorge Juan está dedicándose a hacer los arsenales del Ferrol de Cartagena y corrigiendo y completando el de nuestra Carraca, cuando está viendo cómo se actualiza las minas de Almadén, sin las cuales no se puede traer, sin el mercurio que llevemos allí para Huancavelica y poder sacar o extraer el oro y la plata de las minas de Huancavelica, pues allí mandará unos años después a Antonio de Ulloa como gobernador de Huancavelica y director comisario de nuestras minas para disponer sobre todo de plata. Bien, pues se va a crear también en ese año 48 el Real Colegio de Cirugía de la Armada de manera oficial, ya venía funcionando, pero ya Real Colegio de la Armada. Y ahí es donde se va a producir otra revolución, pero era de la Armada, otro misterio del que también he tenido que escribir en otro momento para la Real Academia Nacional de Farmacia, cómo fue posible que Mutis, en régimen militar, como era el Real Colegio de Cirugía de la Armada, mientras aquí se hacía cirujano, obtuvo la licenciatura en Medicina en la Universidad de Sevilla. Auténtico misterio que no he descifrado, sí he encontrado los documentos. Y que no tuvo muchas dificultades en que luego el médico de Cádiz, no quiero darle más nombre, que luego el médico de Cádiz, que tenía que certificar que había actuado de médico, pero él fue verdaderamente extraordinario, porque cuando llega en el año 60, embarcado desde Cádiz, después de estar año y medio más o menos en Madrid, cuando llega a la Universidad de San José de Bogotá, de los jesuitas, en ese momento todavía faltaban 15 años para la disolución de la compañía y la expulsión de la Compañía de Jesús de nuestros reinos. Pues lo primero que le dice el virrey, con el que ha viajado hasta allí, es catedrático de anatomía de la universidad. Señor virrey, yo no sé. A los 3 meses, catedrático de medicina, yo no sé. Ejercía la medicina por libre, pero él no sabe para estar en la universidad. Y al año le dice, catedrático de matemática. Y dice, sí, la matemática que había aprendido aquí, en Cádiz, asistiendo
a la asamblea amistosa literaria que gobernaban y que habían creado Luis Godén y Jorge Juan, en el momento de la crisis de esta etapa en la que les estoy aproximando a ustedes, ¿no? Bien, en estos años antes, pues habían estado tanto Jorge Juan como Antonio de Ulloa de espías, Jorge Juan de espía naviero, de barcos. El problema más gordo que tenía España es que no sabíamos qué tipo de barcos construir, si unos poco pesados y rápidos, pero que fácilmente iban al fondo del mar, o los franceses, duros, pero pesados, lentos. Y en esta guerra, pues Jorge Juan tenía que ver cuáles fueron las cualidades de los buques ingleses, que son los que más nos perturbaban, claro. Y entonces inventó, aquí en Cádiz, el sistema que llamamos de Jorge Juan. Pero miren ustedes por dónde, como tantas veces nos ha ocurrido, ¿no? En el año 54, momento terrible para esto que estamos hablando, Fernando VI, como consecuencia de la doble acción de los embajadores inglés y francés, que los dos quieren que no progrese el sistema Jorge Juan ni este camino de progreso de la Armada, de la navegación española, lo logran defenestrar, desterrar al Marqués de la Ensenada. Y en ese momento Cádiz gana mucho, aunque no lo parezca, porque Jorge Juan ya no tiene que ir ni a las minas, ni a los astilleros, ni a ninguna de las obras públicas a la que lo estaban dedicando, porque con Godén en Cádiz ya era suficiente para todo lo que se hacía en eso que llamamos. Bien, pues están entonces destinados ya en Cádiz en el año 50, pero hasta finales del 51 nos regresará Godén y no les puedo contar un poco más de él. Entonces, en ese momento, en esos años 51, 52, 53, 54, 55, ese es el comienzo de la Ilustración española, que tiene lugar precisamente en Cádiz. Godén es director de la academia y todo el que tiene una responsabilidad, 2, sabe, y 3, quiere ejercer libremente aquello que sabe, en acuerdo con Jorge Juan, decide hacer una revolución. Luego la podrá hacer mejor o peor. 1, hay que cambiar el profesorado. 2, los estudiantes no pueden estar cada uno en una casa particular por Cádiz. Eso que ya hoy tenemos que los estudiantes queremos tenerlos en colegios mayores, ya hoy tampoco, pero bueno, hay que buscar una residencia común donde hagan los ejercicios comunes. 3, hay que examinarlos y si hay lugar hay que suspenderlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que escribir libros de texto. Para eso estamos aquí. Pero claro, estamos Jorge Juan y Godén. No hay más en ese momento. De ahí van a salir los 2 discípulos geniales, Vicente Tofiño para la Armada y Celestino Mutis, al que ya he citado. Bien, pues esto. Y además, como lo único que hay en España de científico, y Ensenada lo tiene muy claro, después una vez que lo defenestran, yo no sé qué tenía la ciudad de Granada, pero en esos 30 años que van del 50 al 80, todos los políticos que querían acababan en Granada, ¿no? Como Manso de Velasco, el virrey al que me he referido antes, ¿no? Le encargan también a Godén, a Jorge Juan, que hagan las ordenanzas, los estatutos de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que se llamaría Sociedad Nacional de Ciencias, y hacen los estatutos, los dos presupuestamente para irse a Madrid y poner en marcha esa academia, pero como digo, la retirada del gobierno del Marqués de la Ensenada, que era nada menos que tetraministro. Había 5 secretarios de Estado, 5 ministros al cambio, 4 carteras las tenía él, la otra Carvajal era la de presidencia, ¿no? Es decir, un poder absoluto. El político que ha tenido, esto no es muy frecuente, que ha tenido esta idea que les estoy refiriendo aquí, el convertir a Cádiz en el orto de la Ilustración española. Crear el primer observatorio que se hacía en todo el sur de Europa, aquí en Cádiz, con los conocimientos de Godén. Ya habían aprendido ellos en el Ecuador también. Primer observatorio astronómico. De esto es de lo que hablaré desde este hasta el último, los 6 que ha habido en el miércoles, como os digo, en el Museo Naval.
Bien, y no solo eso, sino que ya en el mes de febrero del año 53, ya van de excursión astronómica para contemplar una elipse que presupuestamente, con los cálculos que se habían hecho en los grandes observatorios europeos y ellos también aquí, debe verse mejor que en ningún sitio en Trujillo. Luego el resultado no fue así, pero la decisión de ir en excursión es otro de los grandes acontecimientos que tuvieron lugar, ¿no? Bien, y una vez que desaparece la posibilidad de que haya esa Academia de Ciencias en España, estamos hablando de 1752. Ojo, hasta 1847 no se crea la Academia, un siglo después. Y ya llevábamos un siglo de retraso sobre la francesa, que no somos conscientes, que hay aspectos que no se tienen en cuenta, menos mal, porque si no, estos serían con razón, en la leyenda negra, que sí podrían utilizarse como leyenda negra, pero estos no, porque lo único que interesa parece que es la política, algo de filosofía. Bien, pues en este momento podríamos afirmar que esta academia privada, la Asamblea Amistosa Literaria que crean Jorge Juan y Godén aquí en Cádiz, pues es la primera Academia de Ciencias española. Muy bien. Bueno, aquí este es un libro que me editó el Instituto de España precisamente sobre la Asamblea Amistosa Literaria en Cádiz. Bien, El Orto, Ilustrados gaditanos. Ya este es el momento culminante de la primera etapa de la Ilustración española. Momento culminante y único. Que no es que fuera el primero porque a los 3 años en otra ciudad o en la capital hubiera algo análogo. No lo había. Bien, entonces aquí nos encontramos en Cádiz con estos 5, si queremos decirlo así, por los papeles, los 2 últimos, a los que no hemos citado, por los papeles que desempeñaron primero en Cádiz, en el Real Colegio de Cirugía, luego en la Asamblea Amistosa Literaria, esa Academia Gaditana de Ciencia, y los 2 grandes alumnos que surgieron de ellos, Vicente Tofiño, en la Armada, con una obra verdaderamente colosal, y Celestino Mutis, al que ya me he referido. Bien, esto significa que, aparte de nuestro Godén y Jorge Juan, pues debemos tener a estos 2 médicos y al marino Vicente Tofiño, primer profesor sabio para aprender y explicar de matemáticas que buscaron Godén y Jorge Juan. Bien, en este cenit de la Ilustración española, pues lo que va a suceder como obra cumbre es el examen marítimo teórico-práctico de Jorge Juan, o Tratado de Mecánica, que lo llamó él. Construcción, conocimiento y manejo de los navíos y demás embarcaciones. Jorge Juan estuvo experimentando, observando, contrastando sus modelos de barcos en la bahía de Cádiz. Fue uno de los pioneros de lo que llamamos la técnica de modelos reducidos basado en análisis dimensional, es decir, en las teorías físicas de la semejanza. Y estos ensayos prácticos en la bahía de Cádiz le permitieron ampliar el conjunto de los principios básicos de la mecánica de Newton, como hemos puesto también de relieve en otras publicaciones. El examen marítimo de Jorge Juan es, pues vamos a decir, la obra cumbre ya de un ilustrado. Y como tal, podríamos decir que como somos españoles tenemos que defender a lo nuestro. Si esto no lo hacemos los españoles, para una cosa que tenemos y deberíamos hacerla, ¿no? Que esta es otra cuestión. Bueno, pues este libro se traduce al francés, al inglés, al alemán, por lo mismo que había sucedido con las observaciones astronómicas, y se utiliza de libro de texto en bastante de las academias esta. Bien, pues esta obra había tenido tanto prestigio que en los años 90, este no fue discípulo de ellos, Gabriel Ciscar, pues se le encarga una nueva edición,
Y como profesor de matemáticas, de la Academia, en los años 90, de la Academia de Cartagena, que también tenía la facultad para hacer marinos de guerra, pues se hace una edición. Ya él se encarga de decir aumentada, con una exposición de algunos añadidos que hace Gabriel Císcar, otro gran marino y científico español que se deja ver por primera vez en Europa en el año 99 y 1800, como les he dicho antes, en las reuniones internacionales del Instituto de Francia para establecer el sistema métrico decimal, en la hipótesis o en la creencia de lo que habían visto Baudin, Jorge Juan y compañeros en el Ecuador, de que la Tierra estaba achatada por los polos, pero al haber medido resultaba menuda casualidad que un cuadrante del meridiano, la 10.000.000ª parte, era una unidad que ellos creían, obviamente de manera supuesta, y a eso lo llamamos metro. Los que son de mi generación más o menos, que supongo que es un poco, pues estudiaban el metro. Ya el metro no existe legalmente como definición científica, pero decimos la 10.000.000ª parte, la 10.000.000ª parte de un cuadrante del meridiano. Claro, como si eso tuviera que ser verdad, como si ya lo hubiéramos medido de manera tan maravillosa que eso se podía hacer en cualquier laboratorio meteorológico de cualquier parte del mundo. Pero eso lo creían, pero era lo de ese momento, ¿no? Bueno, pues todo esto, de una manera u otra, también pueden ver, si entran en el centro de meteorología, pues para que vean que no estoy soñando, hay ya tres libritos sobre Gabriel Císcar y lo que hizo este alumno distanciado de Jorge Juan. Muy bien, en consecuencia, Cádiz fue cénit de la Ilustración española, al menos de esta primera etapa a la que me he referido, donde destaca la figura de Jorge Juan, que personifica en Cádiz el fin de la primera etapa, de la física y matemática, búsqueda de la verdad, y el comienzo de la segunda, la búsqueda de la utilidad como ingeniero. No había sido ingeniero solo ahí, ¿no? Pues Cádiz del 71, pongo el 66, podríamos haber puesto el 68, pero en fin, esos 2 años finales del 66 al 68 es cuando fue enviado como embajador a Marruecos. En consecuencia, aunque seguía viviendo en Cádiz oficialmente, y aquí tenía su biblioteca, sus libros y demás, pues ya no estaba en Cádiz. Ya de aquí se fue ya a Madrid, y en Madrid las mismas revoluciones que había hecho aquí las hizo en el Seminario de Nobles y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde obligaba a los artistas a que tuvieran lecciones de matemáticas en 10 volúmenes para los artistas, porque los arquitectos tenían que saber, y mucha matemática. Hasta nuestros tiempos ha llegado que para ingresar, hasta los míos, los que son más jóvenes obviamente no, que para ingresar en la escuela de arquitectura había que tener primero un curso de exactas. Bueno, todo esto es herencia, vamos a decirlo, de las decisiones de Juan y Baudin. Muy bien, pensar como físico matemático y hacer, en el caso de Jorge Juan, de ingeniero de caminos, canales y puertos, entonces no existía la carrera como tal, o que hoy llamamos ingeniería civil, y sobre todo ingeniería naval. Bueno, de esto también no se ha escrito mucho, pero bueno, da igual. Esta es la colección de obras de ingeniería, obviamente no vamos a no al lugar, pero para que vean ustedes que desde la construcción de navíos, arsenales, traídas de agua, en el año 54, que es cuando cae el Marqués de la Ensenada, no tiene nada que hacer como mandato del gobierno, está en Cádiz. Entonces estos son los años en los que están juntos, porque Baudin los años anteriores hasta solo en Cádiz, bajo la responsabilidad total suya. A partir, en este momento, ya están juntos y empiezan a escribir los libros. El caso de Jorge Juan, el compendio de navegación. El caso de Baudin, los libros de matemáticas para los marinos. Bueno, pues así siguen, ahí pueden observar, y estos son los dos herederos importantes, Betancourt y Císcar, como ingenieros a los que me he referido antes. Bien, en consecuencia, esta van a ser la transición de la físico-matemática a la ingeniería naval. Estas obras a las que me he referido. Y de Louis Baudin, pues podríamos seguir ahora
tratando su biografía punto a punto en Francia, en la América Española y en Cádiz, pero ya les he dicho lo principal. Director de la Academia, fundador del Observatorio Astronómico, comisionado para redactar la Academia y cofundador de la Asamblea Amistosa Literaria. Muy bien, Jorge Juan fue académico de prácticamente todo lo que podía hacerse en aquellos momentos, las tres grandes academias, de París, de Londres y de Berlín, como reconocimiento a la tarea que habían hecho. Jorge Juan fue académico en Cádiz, creó su academia, la Asamblea Amistosa Literaria, ¿no? Bien, y por otra parte, pues en la Academia de Bellas Artes, pues se le hizo académico de honor, el equivalente hoy es correspondiente, estando en Cádiz, y después ya académico de mérito y consiliario, que era lo máximo. Este es el busto que hay en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Jorge Juan. Todo esto son cosas que convienen. Bien, pues si retrotraemos ya para acabar una mirada al Cádiz del siglo XVIII, pues eso de verdad lo tenía ustedes aquí. Este libro que presentamos gracias a una editorial, edición local de Novelda, donde nació Jorge Juan, y a una edición novenal que ha hecho la Diputación de Alicante. Con eso pues se está distribuyendo, distribuyendo este glorioso Cádiz como única ciudad española que durante muchos años estaba al día. Obviamente no estoy diciendo que los comerciantes franceses, ingleses, genoveses, etcétera, de Cádiz fueran enormemente cultos, ni que toda la ciudad, que la poca cultura científica moderna que se hacía en España se hacía en Cádiz. Consecuencia, a modo de invitación, un mejor recuerdo del extraordinario pasado de Cádiz, siglo XVIII. Extraordinario pasado consiste, entre otros aspectos, en incorporar a su estatuaria las figuras de Jorge Juan y Luis Godet. Más vale tarde que nunca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Francisco González de Posada. Creo que no podíamos comenzar mejor el curso en este Ateneo con esta conferencia. Una conferencia que nos recuerda el pasado científico de esta ciudad, a veces olvidado, y que creo que debemos de reivindicar, como se reivindican otras tantas cuestiones en la ciudad, ¿no? Él habla de colocar las estatuas de Jorge Juan y Luis Godet, yo creo que sí, y que también debemos de pensar en un museo de la ciencia en Cádiz, ¿no? Yo creo que Cádiz tiene una historia científica lo suficientemente importante como para que seamos capaces de enseñársela a las generaciones que vengan y a la gente que viene de fuera. Es decir, no solo somos carnaval, que me parece muy bien, no solo somos una serie de cuestiones que tenemos en la ciudad, pero también somos ciencia. Tenemos un pasado científico, como acaba de demostrar el profesor González de Posada, un pasado científico de primer nivel, ¿no? Ahí está el edificio, por ejemplo, de náutica. Cádiz ha sido importante cuando mira al mar, la ciencia de Cádiz ha sido importante cuando ha mirado al mar, y tenemos un edificio vacío que tenía su relación con el mar y que lo podíamos llegar de ciencia de Cádiz, ¿no? Muchas gracias, profesor González de Posada, por esta brillante conferencia que inaugura este nuevo curso en este Ateneo. Muchas gracias a todas las autoridades que nos acompañan. Muchas gracias a la Junta Directiva por el esfuerzo que estoy seguro este nuevo curso también van a mostrar, y muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias. Bueno, haría las autoridades, hacemos una foto aquí de recuerdo con el conferenciante, también a la Junta Directiva del Ateneo, por favor.